entonces habría que hacerlo mención en el contrato individual de trabajo. La nacionalidad, nos dice el legislador también que se va a constar, ¿verdad? No solo el caso de la profesión oficio, el domicilio. Sabemos que el domicilio también va a ser importante para los efectos de fijar las competencias en materia procesal, laboral, y el caso de la nacionalidad también es importante que se fije porque el legislador, hay unos artículos, por ejemplo 7, 8, 9 y 10, refieren al tema de los trabajadores nacionales, trabajadores extranjeros, y por lo tanto el legislador exige, ¿verdad?, que en las empresas exista un número mínimo, por ejemplo, de trabajadores nacionales, que al parecer ronda el 90% de los trabajadores de una empresa deben de ser nacionales. Entonces eso es importante, de que en los contratos pues se fije la nacionalidad para efecto de verificar si las empresas cumplen o no con esos porcentajes que fija el legislador. También el contrato individual de trabajo, de acuerdo al número 2 del artículo 23 del Código de Trabajo, debe de contener el número, lugar y fecha de expedición. Aquí habla de cédulas. Sin embargo, sabemos que se trata de un documento único de identidad personal, con el cual pues obviamente nosotros los identificamos, digamos, nominalmente. Es el documento único. Si no hay documento único, lo puede hacer a través de la tarjeta migratoria o de un pasaporte. Si se trata de un trabajador extranjero, lo podemos hacer por la vía del carnet del Seguro Social y por ahí, ¿verdad? O se puede también eso probar por medio de testigos, de acuerdo a la ley de notariado. También el número 3 del artículo 23 del Código de Trabajo nos dice que el contrato bajo la dependencia del patrono se desempeñará procurando determinarlo con mayor precisión posible. Nosotros tenemos, ¿verdad?, en ese caso, el objeto del contrato. Y el objeto del contrato refiere a las obligaciones del trabajador. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Prestar servicios, ejecutar una obra. Entonces, a partir de eso, el trabajo que esa persona va a realizar debe de quedar plenamente determinado, como lo dice el legislador, ¿verdad? El legislador nos dio eso, procurando determinarlo con la mayor precisión posible. Precisar o determinar el trabajo, la clase de trabajo que una persona va a realizar dentro de la empresa o se compromete a realizar dentro de una empresa es importante por los accidentes de trabajo que pueden surgir. Porque puede surgir un accidente de trabajo de una persona que no está en el cumplimiento de las obligaciones que son las que ha contratado, sino porque estaba haciendo otras actividades totalmente ajenas a las cuales esa persona contrató. Así es que no es posible que dentro de un contrato de trabajo se diga que el trabajador va a prestar servicios de modo indeterminado. No, ¿verdad? La idea del legislador es que se especifique con la mayor claridad posible qué tipo de labores es el que esa persona va a realizar dentro de la empresa. Y eso es importante para evitar en ese caso las responsabilidades que se pueda tener en materia de riesgos profesionales. Así es que no existe ese tipo de posibilidad de decir, aunque sí, ¿verdad? Hay ciertas actividades donde dicen contrato a personas de oficio varios. Voy a contratar a una persona de oficio varios. Esa persona que está contratando a otro para desempeñar oficios varios o trabajos en ese sentido, entonces él se puede ver obligado a pagar indemnización por cualquiera de los accidentes que esa persona sufra en una de esas labores varias que va a realizar dentro de las empresas. De hecho, aquí donde yo vivo, a la esquina, hay un lugar donde dice se contratan personas para prestar servicios varios. Entonces, recordemos, ahí estamos en presencia de un objeto de trabajo que no ha sido plenamente determinado o no se ha determinado con el mayor detalle posible. Y eso va a crear problemas a partir de los temas que tienen que ver específicamente con accidentes de trabajo. ¿Verdad? Si el empleador determina en su contrato de trabajo cuál es el trabajo que el trabajador le va a prestar dentro de esa empresa, pues él está de esa forma ya dando los límites, ¿verdad? Que si hay un accidente de trabajo, tiene que ser en ocasión del trabajo encomendado, no de un trabajo distinto, ¿verdad? Yo a nadie le voy a encomendar, a un motorista, yo no le voy a encomendar trabajos de mecánica sobre el vehículo, porque si realizando trabajos de mecánica sobre el vehículo,
en ese caso tiene un percance, pues obviamente que el empleador no va a ser responsable de eso, porque está contratado como motorista. Habría que fijarle qué implica la actividad de motorista, qué es lo que hará el motorista como tal dentro de esa empresa. Y así nos evitamos este tipo de inconvenientes. Ahora, el código de trabajo, ¿verdad? Por regla general, también va a determinar, de acuerdo al número 4, que el trabajo se celebra por tiempo indefinido. Esto ya hemos dicho nosotros que de conformidad al artículo 25 del Código de Trabajo, el trabajo a prestar dentro de una empresa por regla general es por tiempo indefinido. Y ya está claro que no es el acuerdo de voluntades, sino la misma naturaleza de las labores de la empresa la que es la pauta para determinar si estamos en presencia de un trabajo determinado o de un trabajo indeterminado. Si estamos en presencia de un trabajo por tiempo indefinido o un trabajo por tiempo determinado. Si estamos en presencia de actividades que tienen que ver con la ejecución de una obra, naturalmente que allí va a haber un plazo in vivito, ¿verdad? Porque ejecutar una obra no es eterna. Tendrá un plazo de finalización y eso es previsible en el caso de la ejecución de obra. Así que por allí sí tenemos que los contratos de trabajo se van a celebrar por tiempo indefinido. Perdón, ahí los trabajos se van a celebrar a plazo. También los trabajos se van a celebrar a plazo cuando las labores de la empresa sean transitorias, temporales y eventuales. En suma, pues en materia de trabajo, y esto es una garantía para el trabajador, el plazo siempre debe de constar por escrito. Nunca puede estipularse de forma verbal, ¿verdad? No vamos a tener nosotros eso que de forma verbal vamos a estipular plazo. No, el plazo es por escrito. Y si hay una omisión de plazo, el legislador dice que esos contratos hay que tenerlos celebrados por tiempo indefinido. En lo que respecta a las actividades transitorias, que son posibilidades o circunstancias que habilitan una contratación a plazo, el legislador, no el legislador, sino la doctrina nos va a decir a nosotros que trabajos transitorios son aquellos donde los trabajadores serán contratados por una sola vez, sin que normalmente tengan la posibilidad de repetir otra vez en la empresa o en el futuro inmediato. Si la prestación, ¿verdad?, está impuesta por una exigencia momentánea o pasajera, ¿verdad? Eso puede ser, ¿verdad?, que estamos en presencia de una exigencia momentánea o que es pasajera. Entonces, en ese caso, perfectamente se pueden contratar trabajadores a plazo. En las actividades temporales, bueno, son aquellas labores, ¿verdad?, donde los trabajadores utilizados se utilizan todos los años y en la misma época para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, en las actividades agrícolas, como la recolección de café, el algodón o las zafras azucareras, pues en la misma época, ¿verdad? Todos sabemos que en el ingenio Chaparrastique, desde octubre de un año a marzo del siguiente año, pues están en la actividad de la zafra azucarera. Entonces, en ese caso, ahí es donde contratan los trabajadores para estar, pues, obviamente, la prestación de esos servicios en cada uno de los ingenios. Y las labores eventuales son aquellas labores donde los trabajadores que prestan sus servicios en tareas normales en la empresa, ¿verdad? Son labores, ¿verdad?, donde los trabajadores que prestan sus servicios en tareas normales de la empresa, pero, ¿verdad?, llega un momento en que el ritmo en el desenvolvimiento de las mismas sufre una variación. Entonces, cuando sufre esa variación, vamos a requerir en ese caso de trabajadores eventuales, como es, por ejemplo, atender las ventas que se dan dentro de las fechas navideñas. Entonces, es un ejemplo que nos puede llevar a este tipo de situaciones, ¿verdad?, en el caso de labores eventuales. Por ahí sí cabe la posibilidad de hacer concreción de plazo en los contratos individuales. Finalmente, ¿verdad?, es necesario aclarar, y esto lo hemos dicho en la sesión anterior, de que el plazo que contempla el artículo 28 del Código de Trabajo como periodo de prueba no constituye o no implica que el contrato se esté celebrando a plazo, sino que simple y sencillamente implica que el contrato individual de trabajo está sujeto a una condición, no sujeto a plazo, sino a una condición, ¿verdad? El periodo de prueba, por supuesto, implica que el contrato está sujeto a esa condición de ese periodo de prueba para evaluar si el trabajador cuenta con las habilidades y destrezas para desempeñar el trabajo convenido.
únicamente esa es la función que tiene el periodo de prueba dentro del contrato. Ahora, en el caso del numeral 5 del artículo 23 nos dice la fecha en que se iniciará el trabajo. Cuando la prestación de servicios haya precedido, pues esto es posible, ¿verdad? Que la prestación de servicio, que la suscripción del contrato de trabajo es posterior al tiempo en que el trabajador ingresó a laborar a una empresa. Imaginémonos nosotros que una persona ingresa a laborar el día 2 de enero del año 2024 a una empresa y el empleador, ¿verdad? Le otorga el contrato individual de trabajo hasta el día 2 o el día 1 de junio del año 2024. Es decir, ya transcurrió cierto tiempo. Ahora el empleador, lo que tiene que hacer es, en ese contrato que van a suscribir, hacer referencia a la fecha que el trabajador comenzó a prestar servicios dentro de la empresa. O sea, nosotros tenemos la fecha de celebración o de suscripción del contrato de trabajo y la época en que el trabajador comenzó a prestar servicios dentro de la empresa. Y como sabemos nosotros que de conformidad al principio y realidad, esos hechos no podemos en ese caso evadirlo. Además, que esa circunstancia va a ser importante hacerla constar en el contrato individual de trabajo de cara a proteger la antigüedad del trabajador en la empresa. En materia de trabajo, a menos en el contexto actual del Código de Trabajo, pues si un trabajador tiene mayor antigüedad que otro, tiene mayores beneficios. O sea, le va a implicar mayores beneficios, mayor tiempo en la cuantía de indemnización, mayor salario, en cuanto a la cuantía de indemnización, mayor prestación en cuanto al pago de aguinaldos. Así es que eso va a ser importante tener en cuenta la antigüedad, y la antigüedad también juega un papel importante a la hora de los ascensos dentro de las empresas. También debe de estipularse, de acuerdo al número 6, el lugar y lugares en que habrá de prestarse los servicios y en que deberá habitar el trabajador si el patrón está obligado a proporcionarle alojamiento. Este planteamiento que el Código de Trabajo trae, recordemos que es un código de 1972. A estas alturas, nosotros entendemos que el lugar de trabajo ya no es la empresa, ¿verdad? El lugar de trabajo puede ser mi casa. Y desde ahí, ¿verdad? De un ordenador comienza la persona a realizar las actividades. Entonces, esto de determinar el lugar, pues, como le dije, no necesariamente va a ser la empresa, puede ser el lugar de la casa del trabajador. Y en las cuestiones de alojamiento son labores ahora excepcionales que existen donde el empleador pues, debe o está en la obligación de dar alojamiento al trabajador. Me imagino que son en los trabajadores, aquellos empleadores que tengan vigilantes de modo permanente, no guardaespaldas que andan de modo permanente, pues obviamente habrá que darle alojamiento a las trabajadoras de oficios del hogar, habrá que darles alojamiento en el caso de los colonos, en algunas haciendas, en algunas, empresas agrícolas. Este tipo de posibilidades existen, ¿no? Y una cuestión es clave en el caso de materia de derecho individual de trabajo, que si el empleador, ¿verdad?, se comprometió o se obligó a dar alojamiento y alimentación al trabajador, en caso de vacación anual, si la alimentación y el alojamiento se ven suspendidos, pues obviamente la vacación tendrá que aumentar un 25% por cada una de estas prestaciones que el empleador está obligado a dar. Así es que esto pues obviamente va a traer sus problemas, ¿verdad? Si el empleador va a traer sus consecuencias, no problema, esto va a traer sus consecuencias jurídicas si el empleador se comprometió a dar alojamiento al trabajador. ¿Verdad? Y el otro punto que debe estipularse, el lugar físico, geográfico, recordemos que ya lo dije, puede ser una empresa o puede ser en rutas. Depende, ¿verdad? Si uno trabaja, por ejemplo, en Agua Las Perlitas, por decir algo, un ejemplo, entonces en ese caso significa que yo tengo un recorrido geográfico. Puede ser que es todas las tiendas de la ciudad, ¿no? O del casco urbano de San Miguel, las que yo puedo desplazarme a hacer ese tipo de actividades. Y puede ser a otro que le digan, mire, vos vas a hacer el departamento de Usulután, vos el departamento de tal lugar.
Entonces, esa forma es donde se estipulen los contratos de trabajo, el lugar físico y geográfico. Esto va a depender de la naturaleza y las actividades a las que se dedica la empresa. En el número 7 del artículo 23, el legislador refiere el horario de trabajo. O sea, ¿a quién le corresponde determinar el horario de trabajo? Pues obviamente, de entrada, nosotros sabemos que la relación jurídico-laboral es una relación subordinada. Entonces, si es una relación subordinada, la subordinación le genera poderes al empleador, un poder de dirección y un poder de organización sobre su empresa. Entonces, si él tiene el poder de dirección y de organización empresarial, él sabe, conoce el tipo de actividad a la que se dedica, la actividad de comercio a la que se dedica, la actividad de servicio, de industria a la que se está dedicando, y por lo tanto, él sabe los momentos en que el público va a requerir los servicios que él está ofreciendo o el tipo de productos que esa empresa ofrece. Él sabe cuáles son los horarios, ¿no? En que acostumbra el público a realizar las transacciones comerciales. Por lo tanto, el horario pues lo va a poner él, y sabemos nosotros que en el caso de las costumbres nuestras, ¿verdad? Las empresas comienzan a funcionar, unas a las 8 de la mañana, otras a las 9 de la mañana, con una duración de jornada de trabajo de 8 horas. Entonces, el empleador, en función de ellos, establece el horario de trabajo. Puede ser un horario continuo o puede ser un horario discontinuo de trabajo, según ya dije, en este caso sean los momentos en el cual el público por costumbre tiene que realizar las transacciones comerciales. Pero, ¿qué pasa si el empleador en el futuro quiere o desea, en ese caso, modificar el horario de trabajo? O sea, yo ya llegué a una empresa, me di cuenta de que el horario de trabajo es de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Entonces, cualquier cambio que el empleador quiera hacer sobre ese horario debe de hacerlo de común acuerdo con el trabajador. Si no lo hace de acuerdo con el trabajador, ese asunto tendrá que resolverlo el director general de trabajo. Hay otros momentos u otras excepciones donde el empleador no tiene la libertad tampoco para señalar los horarios de trabajo, ¿no? Recordemos que en el área, por ejemplo, de la prestación de servicios esenciales a la comunidad, como es transporte, como es teléfono, es energía eléctrica, es el caso del agua potable, ahí pues obviamente no hay horarios que el empleador vaya en ese caso a decidir conforme a su voluntad. Esos son horarios que los deciden los respectivos ministerios. ¿Verdad? Si en el caso de transporte es el ministerio, el viceministerio de transporte, el que va a decidir cuál es el horario o la franja de horario en el cual los buses o los microbuses deben de comenzar a prestar el servicio público. ¿Verdad? Así es que ese punto hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, el salario, ¿verdad?, que va a recibir el trabajador. El salario es lo que nos dice el artículo 119 del Código de Trabajo, y la forma en que se puede estipular ya le establece el artículo 126. Puede ser por unidad de tiempo, puede ser por obra, puede ser por tarea, puede ser por destajo, puede ser una forma mixta, como quieran. El artículo 126 abre una serie de formas de estipulación del salario entre el trabajador y el empleador. Y ese salario que el trabajador va a devengar y la forma de estipulación debe quedar, en ese caso, regulada en el contrato individual de trabajo. También el empleador, también el artículo 123 exige, ¿verdad?, la forma de pagar el salario. Se nos dice el caso del número 8 del artículo 23, ¿verdad?, el salario que recibirá el trabajador por sus servicios. El número 9, la forma, periodo y lugar de pago. Bueno, entonces nosotros tenemos que la forma, ¿verdad?, de pagar el salario. Entonces en este caso hacemos la forma, el decir, y el caso solo nos referimos a las formas en ese caso de estipulación que dejé anteriormente, ¿no? Y de ahí hablamos de los periodos, es decir, cuál va a ser la forma de estipulación. Cualquiera de las que señala el artículo 126 son válidas. Y también en el caso de los periodos, si se va a pagar por semana, se va a pagar por quincena, se va a pagar por mes.
Bueno, ellos sabrán la forma como deciden esa situación. Y al mismo tiempo el lugar de pago. El lugar de pago ahora, recuerden que son las instituciones bancarias, ¿no? El lugar de pago ahora son las instituciones bancarias. Uno da solo un número de cuenta y por ahí, ¿verdad? Le hacen los depósitos. Ya no es como antes, ¿verdad? Que en la empresa había hasta un día, una hora de pago y todo era muy divertido porque la gente el día de pago se reunían todas ahí. Las personas llevaban sus ventas, compraban y bueno, es una cuestión muy divertida, ¿no? Que al menos yo en la niñez tuve ese tipo de experiencia, ¿no? De ver, ¿verdad? En las empresas, cuando en ese caso hacían en el lugar de pago a los trabajadores y era ese tipo de situaciones, ¿no? Algo muy divertido, ¿verdad? Que uno haya tenido, ¿no? Entonces, digamos que ahora no, ¿verdad? Solo, ya dije, el lugar de pago sigue siendo la institución bancaria. El legislador todavía tiene ciertos resabios, por ejemplo, que al trabajador no le puede pagar en una cantina. Imagínense que el trabajador es en un expendio de aguardiente, no le irá a pagar a un trabajador vicioso, ¿verdad? El alcohol. Es difícil, no puede ir. Si al trabajador le gustan los juegos de azar, no le va a pagar en unos juegos de azar, ¿verdad? Me puede pagar en un lugar o un centro de prostitución. También, entonces, ese tipo de cosas no es factible, ¿no? No está autorizado, es prohibido realizar el pago ahí, ¿verdad? Digamos que son cosas que quedaron ya en desuso en la misma Constitución, porque ya se paga por la vía, hemos dicho, de una cuenta, ¿verdad? Y en ese caso bancaria, y ahí le deposita el dinero al trabajador. En el caso del número 10 del artículo 23, el contrato individual de trabajo va a contener la cantidad, la calidad y el estado de las herramientas y materiales proporcionados por el patrón al trabajador, ¿verdad? Y depende de qué tipo de actividades uno va a desarrollar o uno se comprometió a ejecutar ciertos trabajos dentro de la empresa y entonces a uno le proporcionan las herramientas que son necesarias para realizar el tipo de trabajo que uno se ha comprometido. La cantidad de esas herramientas, el estado en que se las entregan, porque al final de cuentas el deterioro que sufren, digamos, estas herramientas, si son por descuido del trabajador, pues el trabajador tendrá que responder por ellos. De lo contrario, pues en ese caso el patrono será el obligado, ¿verdad?, a responder por la mala calidad que tengan las herramientas que está ofreciendo para el trabajo. Y el otro, en ese caso, exigencia que hace el numeral 11 de este artículo es los nombres y apellidos de las personas que dependen económicamente del trabajador. Es decir, hay que consignar, ¿verdad?, quiénes son esas personas que dependen económicamente del trabajador. Y esto es para los beneficios económicos, que ya hice referencia, si el trabajador sufre un accidente de trabajo. Entonces, habrá que dar ciertos beneficios a las personas que estaban dependiendo económicamente de él. Y también el caso del numeral 12, del artículo 23, que nos dice las demás estipulaciones en que convengan las partes. Las demás estipulaciones depende de qué es lo que nosotros queremos estipular, ¿verdad? Y que no estaba comprendido en los numerales anteriores. Por ejemplo, el tema de la renuncia anticipada, el tema de las prestaciones adicionales, el tema de los viáticos, el tema de las depreciaciones de vehículos, el tema de las bonificaciones. Se puede también estipular la exclusividad del trabajador en el empleo, los permisos para estudiar, los números de horas extraordinarias diarias que un trabajador puede realizar. Esas son las demás estipulaciones, ¿verdad?, que no estaban comprendidas en los numerales anteriores, pero que pueden suscitarse aquí, ¿verdad? Siempre y cuando, pues obviamente, esto implique el respeto de las normas constitucionales en materia de trabajo. Luego, el artículo hace referencia en el número 13, el lugar y firma de la celebración del contrato, ¿verdad? Si es la ciudad de San Miguel, pues obviamente que eso lo hizo constar. Luego, la firma de los contratantes, ¿verdad?, que es lo que aparece en un contrato, en ese caso, individual de trabajo. A menos el contrato individual de trabajo debe de contener todos estos puntos a los que acabamos de hacer referencia. Ahora, en el caso del trabajador interino, es una figura que recoge el artículo 27 del Código de Trabajo,
voy a hacer referencia en este punto a lo siguiente, ¿no? Para que el artículo 27 dice en los casos de suspensión de contrato o cualquier otra causa semejante, los patronos podrán contratar interinos para llenar vacantes que ocurran y estos adquirirán todos los derechos de los trabajadores permanentes, excepto el de inamovilidad en el cargo. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Algunas circunstancias que pueden ocurrir. Por ejemplo, un trabajador tiene una enfermedad, como el caso contagiosa, ¿no? Y por lo tanto no va a asistir, le dan está incapacitado, entonces cuenta con una licencia por enfermedad, se pueden contratar interinos. Una licencia por maternidad, se pueden contratar interinos. Se suspende el contrato de trabajo porque una persona solicitó permiso de 2 meses sin goce de sueldo, entonces ahí se pueden contratar en este caso trabajadores interinos. Los trabajadores interinos van a tener todos los derechos que tienen los demás trabajadores, exceptuando el derecho de estabilidad en el cargo. Entonces ese punto habría que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahí es un contrato meramente a plazo. Recordemos que de conformidad al artículo 48, número 1, vencido ese tiempo, pues el contrato termina para él sin responsabilidad para nadie, ¿verdad? No hay responsabilidad, excepto si llegó el titular de la plaza y el interino sigue trabajando y labora más de 15 días, entonces ahí la ley dice que a ese interino hay que considerarlo incorporado a la empresa como un trabajador permanente. Así es que habría que tener ese tipo de cuidado si no hay intenciones de contratar a estos interinos por tiempo indefinido. El periodo de prueba, recuerden, en la sesión anterior lo mencioné y de hecho ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que en algunos contratos puede estipularse que los primeros 30 días serán a prueba. Ahora, el otro hecho es que estos 30 días, hemos dicho, no configuran un plazo, sino que son una condición dentro del contrato en ese individual de trabajo. Ya el mismo legislador va abriendo las posibilidades en el artículo 28, ¿verdad? Que vencidos los 30 días a que se refiere el artículo anterior, si ninguna de las partes ha manifestado su voluntad de dar por terminado el contrato, bueno, el contrato va a continuar, sea por tiempo indefinido o sea a plazo, dependiendo de la naturaleza de las actividades de la empresa. Si antes de transcurrido un año se celebra un nuevo contrato, el legislador dice, mire, por la misma clase de trabajo, mira, aquí ya no se puede estipular, ¿verdad?, periodo de prueba, ¿verdad? Porque estamos hablando de que en el mismo año lo vuelven a contratar y por las mismas actividades, entonces ya no se pueden establecer periodos de prueba. Eso es lo que tenemos respecto del artículo 28 del Código de Trabajo. Esto refiere a ese mismo tipo de situaciones. Y en lo que referimos en este caso son específicamente las modalidades contractuales, laborales, ¿no? Que aquí vamos a hacer referencia al siguiente punto. Son contratos de trabajo, ¿verdad? Y por temporada. Y ya lo hemos dicho que estos son actividades, en ese caso, temporales, ¿no? Pero se llama por temporada, son actividades temporales que posibilitan los contratos celebrados a plazo. Entonces, estas solo se producen en determinadas épocas del año, y hemos dicho nosotros, y es por el año, ¿verdad?, por circunstancias ajenas a las partes, ¿no? Son cuestiones naturales, ¿verdad?, que la producción, en ese caso, en ese momento tendrá que dar. Ahora bien, el contrato de temporada se presenta en 2 supuestos. Cuando por la naturaleza de la actividad de la empresa solo existe ocupación durante una época determinada al año. Pueden ser actividades hoteleras, enlatados de conserva, pueden tener, bueno, en cierta época eso puede suceder. Cuando durante esa época, todos los años, la actividad se incrementa y se haga necesario incorporar demás trabajadores, por ejemplo, las fábricas de helado, de cerveza, pues las fábricas producen todo el año, pero en determinada época del año necesitan más operarios para incrementar la producción. Puede ser también aquí, en este caso, de que la empresa, ¿verdad?, le hayan solicitado mayor, digamos, en ese caso, producción. Una empresa que se dedica a la exportación, ¿verdad?, y le solicitan del extranjero, ¿verdad?, mayor cantidad de productos. Entonces, en ese caso, eso no lo puede suplir o cumplir con los trabajadores que tiene, ¿verdad?, de planta.
y por lo tanto puede contratar trabajadores, en este caso temporales, ¿verdad? A plazo para efecto de poder cubrir esa necesidad que tiene la empresa con lo que respecta a sus acreedores. En el caso de los contratos de trabajo a plazo fijo, bueno, esto ya creo yo que no habría que estarlo refiriendo, ya lo hemos dicho que son los contratos a plazo, y obviamente una vez finalizados los plazos, pues el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para nadie. En el caso de trabajo eventual, ya lo hemos referido también anteriormente, ¿verdad? Y este es para cubrir unas circunstancias excepcionales que se puedan suscitar. Entonces, en este caso, creo que por aquí habría que pasar esto. Los trabajos transitorios eventuales, ya los mencionamos anteriormente. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado o permanente o de ejecución de prestación continua. Ya esas cosas pues los hemos referido. Estos dos sí me parece importante tratar de tocarlo, como es el caso del trabajo a tiempo parcial, porque puede haber un trabajo a tiempo parcial, es decir, personas que laboran nada más 4 horas al día o 3 horas al día, entonces esos son contratos a tiempo parcial. Y por ahí, ¿verdad? Habría que establecer el vínculo jurídico en el cual el trabajador se va a obligar a poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador durante determinada cantidad de horas. Puede ser, como ya dije, 3 horas diarias, ¿no? O puede ser únicamente 2 o 3 días por semana. Entonces a eso se le conoce como contrato de trabajo a tiempo parcial. Y existen el tipo de contrato de grupos o por equipos, lo que referíamos anteriormente, de que en el contexto del actual Código de Trabajo, solo el artículo 17 hacía referencia a un vínculo jurídico laboral entre varias personas con un empleador o varios empleadores. Por esto tenía sus problemas porque el legislador no desarrollaba otras normas o no contemplaba esa situación en otras normas que nos pudieran ayudar a solventar algunos problemas que se puedan surgir a partir de la contratación por equipo. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿verdad? En la ley derecho comparado que sí permite los contratos de grupos o por equipos, ¿verdad? Que el contrato por equipo es el vínculo jurídico mediante el cual, ¿verdad? Un conjunto de trabajadores actuando por medio de su representante o delegado pacta condiciones laborales con un empleador. En el caso nuestro ese no ocurre, ¿no? Y luego, con respecto al contrato de equipo o grupo de equipo, hay un actor como por ejemplo Grisolia, nos dice a nosotros que en estas situaciones están los que efectúan un mismo trabajo y no pueden realizarlo solos, como los equipos o cuadrillas o estibadores o cargadores a mano que tienen las tareas de movimientos de bolsa, bultos o mercaderías en puertos o mercados o estaciones. Puede ser que en un mercado este tipo de contrato de equipo surja de esa manera porque ya hemos dicho que hay que realizar ciertas actividades, ¿verdad? Que requieren, ¿verdad? No se van a realizar por sí solos esas actividades, sino que van a requerir de equipos de trabajadores. Entonces, lo que ocurre específicamente en este contexto que estamos mencionando, como es el caso de los movimientos que se pueden tener, de movimientos de bolsas, de bultos, mercaderías, que son los que ocurren, por ejemplo, en estos casos de trabajo en equipo. Ahora, haré referencia a unos criterios jurisprudenciales. Cuando termine estos criterios jurisprudenciales, voy a ir allá a conversar con ustedes por si tienen algunas preguntas que me puedan realizar con relación a este tema. Ahora, hay criterios jurisprudenciales sobre el contrato individual de trabajo. Y veamos aquí el contrato laboral a plazo. Entonces, ya habíamos fijado en la sesión anterior que en la administración pública y en la misma municipal existen los denominados contratos irregulares. Entonces, la sala venía sosteniendo que estos contratos irregulares, pues, obviamente, tenían su origen en una fraude de ley que se hace al artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. Nosotros fingimos que la persona está prestando servicios profesionales o técnicos para decir que no va a ser susceptible de aplicarles a él el Código de Trabajo. Sin embargo, nos percatamos que el tipo de labores que esa persona realiza son actividades del giro normal de las actividades de la empresa, o sea, son trabajos permanentes.
y no se trata de una simple prestación de servicios profesionales. Entonces, esos casos los ha conocido, ¿verdad?, mucho la Sala de lo Civil, recursos de casación. Aquí está una casación 208-2006, donde específicamente se ha venido abordando el tema de estos fraudes de ley. Y específicamente, ¿verdad?, la misma jurisprudencia dice que entre las condiciones que deben considerarse para la eficacia de tales contratos se encuentra, por ejemplo, digamos que estos son como los requisitos que deben concurrir para efecto de entender que la actividad que una persona realiza dentro de una institución pública es una actividad que consiste en la prestación de servicios profesionales o técnicos. Por ejemplo, ¿verdad?, dice la jurisprudencia, ¿verdad?, que debe considerar, ¿verdad?, que las labores a desempeñar por el contratista sean propias de su profesión o técnica. Si son propias de su profesión o técnica, pues obviamente que se trata de una prestación de servicios profesionales, y ahí sabemos que en caso de conflicto no existe aplicación del Código de Trabajo. Que aun cuando dichas labores sean de carácter profesional o técnica, no constituyan una actividad regular o continua dentro del organismo contratante. Es decir, las actividades que voy a realizar no deben de ser actividades del giro normal de la empresa, ¿verdad? No van a constituir una actividad regular o continua dentro de la empresa. Es otro requisito. Y el otro requisito es que el carácter de las labores desempeñadas por el demandante como secretaria de ningún modo sugiere que su contratación estuviese acaparada en el artículo 4. Esta era la comparación que la sala estaba haciendo, ¿no? Porque el otro requisito sabemos que consiste, ¿verdad? El primer requisito es que las labores a desempeñar sean propias de una profesión o técnica, ¿no? El siguiente requisito es que no constituyan esas actividades una actividad regular o continua dentro del organismo. Y el otro requisito es que no haya en la ley de salario plazas vacantes con las iguales funciones a las que se contrata. Ahora, si no hay en la ley de salario plazas vacantes con iguales funciones a las que se contrata, si está la vacante, sí. Y eso pasa en la universidad, ¿verdad? Yo había dicho de que a veces está la vacante y no obstante que está la vacante, siguen con los juegos de las contrataciones ahí de modo temporal, por ciclo, las personas hora clase con una clara finalidad. Y la clara finalidad, pues obviamente es que cada decano, cada junta directiva que llega hacen los repartos de las plazas. Y ahí son los actos de corrupción a veces internos que se tienen, y entonces eso pues obviamente ocurre en este tipo de contextos, ¿no? Y esos claramente pues son fraudes, en ese caso a la ley, utilizando el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto para poder realizar este tipo de actividades. Ahora, lo que la Sala de lo Civil advierte en el caso que estamos comentando es que la sala dice, bueno, que el carácter de las labores desempeñadas por el demandante, ¿verdad?, como secretaria de una determinada institución, en ningún modo sugiere que su contratación estuviese acaparada en las disposiciones del presupuesto. ¿Por qué? Eran actividades del giro normal dentro de la empresa. Había una plaza vacante con iguales funciones en la empresa, ¿verdad?, que estaba contratando este tipo de servicio. Entonces ahí estamos en presencia nosotros de este tipo de situaciones. Ahora, diferente... pero en este tipo de situaciones ya lo he dicho yo, ¿verdad? No obstante que está las labores no son propias de una profesión o técnica, las labores constituyen una actividad del giro normal dentro de la empresa. En la ley de salario hay una plaza vacante con iguales funciones a las cuales se está contratando a esa persona. No obstante, se dio el contrato para la prestación de servicios. Ya dijimos, ahí hay una situación irregular. Lo que va a suceder en caso de conflicto es resolver o amparar al trabajador aplicando el Código de Trabajo. A pesar de que se trate de un trabajador público, bueno, vamos a terminar nosotros aplicando este tipo de situaciones, con las pequeñas variantes que esto tiene. Y es que de hecho, si ustedes revisan su ley del servicio civil, se van a percatar que en el artículo 4 de la ley del servicio civil hay una introducción de un literal M, que en ese caso refiere, ¿verdad?, que las personas que fueron contratadas hasta el día 1 de enero del año 2009 con este tipo de labores se iban a considerar incorporadas en el servicio civil, pero ese fue un decreto transitorio. Por eso ahí decía, ¿verdad?, las personas que han sido contratadas hasta esta época
se les aplica en ese caso, van a estar incorporadas dentro de la carrera administrativa municipal. Yo creo que ahí Rafael quizás me puede ir preparando ese literal M del artículo 4 de la Ley del Servicio Civil para poder ilustrar este asunto más adelante. Pero lo que pasa con este tipo de situaciones era que esos trabajadores, por ese decreto temporal que ya quedaban incorporados en la Ley del Servicio Civil, esta situación irregular lo que daba lugar era aplicar la Ley del Servicio Civil y seguir los trámites de la Ley del Servicio Civil, no la ley laboral. Para los que no estaban, para los que siguieron contratando después de esa fecha, ¿verdad? Después del 31 de enero o antes del 31, decía antes del 31 de enero del año 2009, para los que contrataron en esa forma, pues obviamente que ahora se les aplica, si están en esta situación irregular que estamos planteando, ¿verdad? De estas simulaciones de contratos o contratos irregulares, lo que se les va a aplicar es el Código de Trabajo en caso de conflicto. Entonces, de ello deriva, dice la jurisprudencia aquí, ¿verdad? De ello deriva sin más en la ineficacia del contrato a plazo, de donde resulta necesario aplicar el régimen general de protección el trabajador que no concurre en las condiciones del artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto, a fin de garantizar su derecho a la estabilidad laboral, aunque sea esta en una forma relativa. Lo anterior se obtendrá luego de aplicar, ante la ausencia de norma expresa, vean ustedes, la regla establecida en el artículo 2, inciso primero del Código de Trabajo, como régimen jurídico que ampara los derechos de los trabajadores públicos en situaciones como la presente. Eso era, obviamente, que no quedaban desprotegidos, pero por ahí aplicábamos la lógica, ¿no?, del Código de Trabajo, que recordemos que la lógica del Código de Trabajo es menos protectora que lo que ocurre en la Ley del Servicio Civil, porque muchos empleados públicos solamente cometen graves faltas y no son separados de su empleo. Cuesta separarlos del empleo, hay que seguir unos trámites todos engorrosos y de hecho a veces hasta los terminan amparando y obligan a la institución estatal a que les pague los salarios que no devengaron durante el tiempo que estuvieron su contrato suspendido. Ese es un tipo de problema. Y el otro caso, la simulación de contrato, que es lo que aquí tenemos, ¿verdad? Es del carácter, simulamos nosotros contratos a plazo cuando las labores son por tiempo indefinido. Y eso pues también ha ocurrido en el caso de la administración pública, ¿no? Que hay contratos de trabajadores en actividades que son permanentes y se les sigue contratando a plazo. Ya no son contratos para servicios profesionales, simplemente para servicios profesionales. Es que las labores que ahí están son permanentes y a ellos se les contrata a plazo. Y esa es una situación, ¿verdad?, que obviamente es contraria a lo que prescribe el artículo 25 del Código de Trabajo y contraria a lo que prescribe también el artículo 219 de la Constitución de la República en lo que respecta al derecho a estabilidad laboral de los empleados públicos. Pero en ese caso ahí hay unos juegos de palabras, ¿verdad?, que habíamos dicho que la sala venía argumentando que no existía la estabilidad laboral para los empleados privados, que solamente había una estabilidad laboral de modo temporal, que era en el caso del directivo sindical y de la trabajadora por licencia de maternidad. Hay unas cosas ahí raras que la sala pues había abordado. Y aquí pues obviamente recurren a algo que nosotros hemos venido haciendo valer en estas sesiones, como es los principios del derecho laboral, el principio de primacía de la realidad que impera en materia laboral. Lo que prevalece o debe determinar la normativa a aplicar de lo que acontece. Es decir, no es lo que estipularon las partes, sino la forma en que en ese caso se desarrolló el trabajo. Es un recurso de casación del 2006 que va en esta perspectiva y la misma sala de lo civil, ¿verdad?, haciendo referencia al tema de la relación laboral. Fíjense ustedes en el contexto específico de lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad?, que lo determinante en ese caso, cómo se crean derechos y obligaciones recíprocos entre empleador y trabajador, pues muchas veces tiene que ver con la relación de trabajo, es decir, con la prestación efectiva de trabajo que la persona ha realizado dentro de la empresa. Por eso dice, la relación de trabajo fue y continúa siendo el principal medio de que puedan servirse los trabajadores para acceder a derechos y prestaciones asociadas con el empleo
en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Esto, pues obviamente, cuando el empleador cae en ese problema de estar simulando contratos, el contrato de trabajo con un contrato totalmente distinto, para evadir, ¿verdad?, estas cargas o estas prestaciones que tienen derecho los trabajadores. Y lo que de hecho, y otro punto aquí que me parece importante resaltar, es que para la jurisprudencia, fíjense ustedes, de la sala de lo civil, el requisito de la operatividad de la presunción de la existencia de contrato individual ante la ausencia de prueba de contrato escrito, ¿verdad?, ya recurre a lo que ya hemos dicho en el caso del artículo 20 del Código de Trabajo, pero el artículo 20 del Código de Trabajo para la sala de lo civil contiene una presunción juris tantum. Entonces, en esa presunción juris tantum, ellos dicen que este artículo 20 establece dos formas de probar el contrato laboral. Una forma de probarlo es la subordinación y la otra forma de probarlo es la relación de trabajo. En este sentido, para aplicar dicha presunción, basta con el hecho de comprobar de que una persona prestó los servicios a otra por más de 2 días consecutivos o menos, ¿verdad? O menos tiempo. Entonces, lo que refiere el caso del artículo 20. Pero la sala dice ahí hay dos cosas, ¿verdad?, a tener en cuenta en el caso del artículo 20 del Código de Trabajo. Es el caso de la subordinación y es el caso de la relación de trabajo. El artículo dice, se presume la existencia del contrato de trabajo por el hecho de que una persona preste sus servicios a otra por más de 2 días consecutivos. Probada la subordinación, también se presume el contrato de trabajo, aunque fuere por menor tiempo a los servicios prestados. Es decir, para la subordinación, ¿verdad?, se requiere que sea menos tiempo. Y en ese caso, la relación de trabajo es por 2 o más días consecutivos. Yo presto servicios en una empresa, independientemente tenga contrato o no tenga contrato, la forma de probar la relación de trabajo es por medio de la prestación efectiva de trabajo, es decir, que yo siempre estaba a disposición de un empleador, que yo cumplía un determinado horario, que yo recibía un determinado salario. Eso me va a servir para poder, en ese caso, suplir la falta de contrato escrito, que es hemos dicho nosotros, el rol que juega la teoría de la relación de trabajo en el contexto de la legislación salvadoreña. Y luego que la sala de lo civil, pues obviamente le va a aclarar a la Cámara de lo Laboral un error que estaba cometiendo respecto al artículo 20, porque respecto al artículo 20 a la Cámara se le había ocurrido de que como el trabajador no había probado, ¿verdad?, qué días fueron los que había laborado, entonces pues había dado una resolución adversa. Pero en ese caso la sala de lo civil le aclara, ¿verdad?, y le dice, la disposición citada no exige que se determinen o especifiquen los días que el trabajador laboró, pues es suficiente que se manifieste la prestación de servicios para otra persona por más de 2 días consecutivos, por lo que la Cámara está exigiendo en su razonamiento un requisito que la ley no requiere para fundar la presunción, extralimitándose en sus facultades, la cual es únicamente de aplicar la ley. Recordemos que muchas de estas cámaras, ya les he comentado yo, ¿verdad?, que había muchas decisiones bastante arbitrarias e injustas de parte de estas cámaras cuando revocaban decisiones de algunos jueces de paz o de algunos jueces, de lo laboral, o cuando habían otro tipo de situaciones, ¿no?, en las cuales les tocaba conocer, comenzaban a hacer unas determinadas exigencias, a veces anular sentencias sin sentido alguno. No sé, en vez de ser una cámara garante, era una cámara realmente que dejaba mucho que desear en materia de tutela de los derechos laborales. Ese es el tema que de hecho tenemos, ¿verdad?, que comentar en lo que respecta al contenido estructural del contrato de trabajo. Y ahora estamos ya haciendo referencia a las condiciones que en un momento determinado pues implica que contienen los contratos de trabajo. Así es que por ahí estoy, ¿verdad?, en este momento esperando las preguntas que ustedes puedan tener en cuanto al contenido estructural, en cuanto a la misma jurisprudencia, que en ese caso también hicimos referencia, y algunas modalidades de contrato de que sí eran relevantes, otras no, ¿verdad?, ya habían sido objeto de discusión en la sesión anterior.
Así es que si hay preguntas, me las hacen saber en este momento. Están conectados en la sesión, porque aquí no oigo yo, no escucho, por ejemplo, intervenciones de preguntas que ustedes puedan tener sobre los puntos que hemos estado hablando, ¿no? Porque eso es importante, que ustedes se involucren en las sesiones con preguntas, con comentarios, y por ahí, ¿no? Aquí en la Buenas área. tardes, doctor. Sí, buenas tardes, Helen. Fíjese, bueno, nada más me surge como una pregunta acerca cuando usted habla se refiere al artículo 23 del Código de Trabajo. Veamos. Y leyendo el artículo, pienso en qué pasaría si al momento de pues celebrar, ¿verdad?, el contrato escrito, hace falta o no se cumple uno de todos estos 14 requisitos. ¿Qué pasaría? Sí, digamos que son contenidos formales que debe tener el contrato individual de trabajo. Yo lo que veo es que en la situación de que el empleador falle en cumplir con lo que le dice el número 3, ¿verdad? Que es el caso de procurar determinar con la mayor precisión el trabajo y no determina con la mayor precisión el trabajo. Pues obviamente el contrato sigue siendo válido. Lo que va a suceder es que el empleador va a tener ciertas responsabilidades por no haber especificado cuál era el trabajo que efectivamente la persona iba a desempeñar en la empresa. Porque eso nos quedaría, ¿verdad? A nosotros suelta la idea como que si el trabajador ha sido contratado para prestar oficios varios y no para prestar un determinado servicio. Entonces, lo que puede generar en ese sentido. De ahí el otro caso, yo no creo que en el fondo, más allá de eso, le pueda provocar una especie de nulidad al contrato. No lo vería yo en este tipo de contexto, sino que va a ser alguna especie de responsabilidades que el empleador pueda tener, ¿no? Respecto de eso. Y como hay otra situación también de estos contratos, los contratos del empleador no es que se queda con ellos, uno entrega al trabajador, otro va al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tendrá que ir a verificar en un momento determinado si lo que el contrato contiene lo está cumpliendo o no el empleador dentro de su empresa. Así es que en ese punto habría que ver la pregunta que usted formula. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más tenía una pregunta? Sí. Sí, ¿verdad? La flexibilización laboral es un tema más allá de reducción de costes, lo que puede implicar una precarización en lo que respecta a las condiciones de los trabajadores, o puede verse en un sentido positivo. Y la flexibilización lo que puede hacer es flexibilizar horarios y garantizar a los trabajadores siempre sus derechos. Así es que no habría que verla desde un punto de vista, digamos, como satanizar la flexibilización laboral, pues obviamente que eso no sería conveniente. Pero es que el caso de la simulación del contrato de trabajo siempre es hacer referencia al tema de las relaciones encubiertas, ¿verdad? De laborales, es decir, que el empleador comienza a ocultarme a mí, ¿verdad? Una verdadera situación con la finalidad de, como ya dije anteriormente, de no pagar prestaciones laborales que estén conectadas con el tema de vacaciones, con el tema de aguinaldo, con el tema de la seguridad social, con el tema de los días de descanso, de los días de asueto. Es una forma que el empleador pues puede utilizar para esos efectos. Entonces, eso es que le llamamos nosotros simulación del contrato, ¿no? Simulación de contrato, y el mismo artículo 17, inciso tercero o inciso segundo del Código de Trabajo, pues obviamente hace referencia a ese tema, y que de hecho es un inciso tercero que dice: no pierdan su naturaleza el contrato de trabajo, aunque se presente involucrado o en concurrencia con otros, como el de sociedad, arrendamiento de talleres, vehículos,
que es una forma en que el empleador en ese caso pretende, ¿verdad?, encubrir una relación jurídico-laboral. Pero lo que va a determinar, a final de cuentas, es si el trabajador estaba subordinado, si hay un horario de trabajo, si hay un salario. Eso es lo que nos va a decir que ahí, pues, el tipo de prestaciones que en ese caso vamos a dar son laborales y no de otra naturaleza. Entonces, lo que puede ocurrir, no la flexibilización, no sé hasta dónde pudiera llevarnos en un momento determinado a una simulación de contrato. A no ser que en uso de la flexibilización, que yo pretenda reducir los costes laborales y me dirija yo en un momento determinado a dar otro nombre a la relación jurídico-laboral, ¿verdad? No, esto no es un contrato de trabajo, pretender que es un contrato de sociedad. Puede ser también, pero aún en esos casos ya la misma sala de lo civil pues ha venido resuelto el asunto que esos son relaciones laborales, porque todo va a depender, ¿verdad?, de lo que ocurre en los hechos, y lo que ocurre en los hechos, aplicando principios de primacía de la realidad, va a ser una forma como yo tendré que tutelar, a final de cuentas, el disfrute de derechos laborales. Así es que por ahí hay que ver el asunto. Y en lo que respecta al literal M del artículo 4 de la ley del servicio civil, no sé quién tenga el artículo a la mano y pueda darle lectura en este momento. Doctor, el literal M es el que dice, bueno, en el artículo 4 lo que hace referencia es a la exclusión de la carrera administrativa, ¿verdad? Sí. Y el literal M habla de que las personas bajo contrato a los que se refiere el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. Sí. Más adelante hay un artículo transitorio, creo que es un decreto legislativo número 10, en donde habla que las disposiciones contenidas en el presente decreto no serán aplicables a aquellos contratos, dice, posteriores al 31 de enero del 2009. Sí. No sé si a eso era lo que se hacía referencia. Sí, a eso se refiere, porque de hecho en ese artículo que usted está leyendo, porque es una reforma, es el literal M o una inclusión, no sé si es una inclusión de un literal M, pero al leerlo todo, si usted lo lee todo, dice sin perjuicio. Léalo todo. No sé, voy a ver si usted lo tiene reformado. Correcto, ahorita, sí, doctor. Dice, bueno, literal M, las personas bajo contrato a las que se refiere el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto. Y dice, sin perjuicio de lo establecido en los literales anteriores, cualquier persona que preste servicios de carácter permanente propios del funcionamiento de las instituciones públicas contratadas bajo el régimen de contrato estarán comprendidas en la carrera administrativa. Sí, eso es verdad. Obviamente que en los literales anteriores se viene haciendo referencia a las personas que están excluidas, ¿verdad?, de la carrera administrativa. Y por eso esa expresión que dice sin perjuicio, ¿verdad?, de lo que viene diciendo anteriormente, si las personas están en esa situación, en la del decreto que usted hizo referencia, que fue, me parece, hasta antes del 31 de enero del año 2009. Así 2009. Es, ¿cierto? Sí. Entonces, estas personas que habían sido contratadas bajo el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto, pasaban a ser incluidas a la carrera administrativa. Y si pasaban a ser parte de la carrera administrativa, no tenía por qué la Cámara o un juzgado de lo laboral estar aplicando o resolviendo su situación jurídica en una aplicación del Código de Trabajo, porque los jueces eran incompetentes, no era competencia de ellos, sino que era competencia exclusiva en ese caso de la comisión y del Tribunal del Servicio Civil para poder resolverle sus conflictos laborales. Entonces, ese caso habría que clarificarlo, ¿verdad? Ese decreto es transitorio a esa fecha. Pues, los que fueron contratados después de esa fecha, yo no sé, finales de enero del año 2009, esas personas ya siguen, ¿verdad? Si su situación de contratación es irregular, entonces lo que ocurre es que los jueces de lo laboral sí van a aplicar ahí el Código de Trabajo cuando les llegue esas situaciones, frente a un vencimiento de plazo. Hemos dicho, se simulan contratos a plazo cuando las labores de esas instituciones no son a plazo.
o se simulan prestaciones de servicios profesionales y técnicos cuando no son prestaciones de servicios profesionales y técnicos, porque ya anteriormente mencioné que requisitos deben de concurrir para entender que la contratación que actualice el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto debe de reunir esos requisitos para que efectivamente estemos en presencia de una prestación de servicios profesionales y técnicos, que para eso pues obviamente no hay aplicación del Código de Trabajo. Pero si ya hemos dicho que las actividades que la persona realiza, ese profesional o técnico está realizando actividades que son propias del giro normal de la institución, que en la ley de salario hay una plaza vacante para ese mismo servicio, esas mismas labores que está prestando esa persona, pues obviamente que ahí entendemos que hay un fraude de ley a todas luces. Y eso es lo que a veces ocurre en la misma universidad, decía yo, ¿no? Que si uno va a revisar, las plazas están ahí. Hay muchas personas que ahí siguen contratando ciclo tras ciclo, sin ese tipo de cosas. Ya, de hecho, uno sabe cómo las cosas allí funcionan. Y por eso es. Entonces, gracias, Rafael. Ese era el artículo que en este caso estaba yo queriendo tener en cuenta para clarificar ese punto, porque si no lo tenemos, digamos, siguiendo las mismas líneas jurisprudenciales sobre esos puntos, nos vamos a quedar con la duda, ¿no? En un momento, ¿qué vamos a hacer, verdad? Frente a este tipo de situaciones de contrataciones irregulares en la administración pública. ¿A dónde vamos a acudir? ¿Vamos a acudir a los jueces de lo laboral o vamos a acudir a la comisión o al Tribunal del Servicio Civil? Allí va a depender de ese decreto transitorio y de esta reforma que se hizo al literal M del artículo 4 de la Ley del Servicio Civil. Sí, no sé si ahora quedamos ahí un poco, ¿verdad? Si estamos con la duda, no podemos hacer las preguntas que tengamos con relación a eso. En relación a eso, no sé, doctor, bueno, yo tengo dos dudas ahí prácticamente. Ajá. Una en el sentido, bueno, ya hablamos de lo que las instituciones, las empresas hacen a través del artículo 83, ¿verdad? Que se ha considerado fraude de ley. Pero también me llama la atención en el caso, pues más que todo en la administración pública sucede, y en el área administrativa, más que todo, bueno, me voy a referir, digamos, a los tribunales, más que todo en el área administrativa, cuando se dan este tipo de contratos, se contrata personal, por ejemplo, pero hay una figura que utilizan ahí para decir, digamos, plaza nominal y plaza funcional. Sí. Entonces, en ese sentido, digo, si la plaza nominal, por ejemplo, es secretaria administrativa, digamos, pero funcionalmente la están poniendo a hacer otras funciones, valga la redundancia, entonces, ¿cómo queda ahí la cuestión del contrato de trabajo, ¿verdad? Sí. No sé si me doy a entender yo sí creo que logro captar, pero al final de cuentas, en la legislación como tal, entiendo que no existen esos dos tipos de situaciones, ¿verdad? De correcto, lo que usted hacía referencia, ¿no? De la nominal, plaza nominal y plaza funcional. Entonces, solo hay plaza nominal, no plaza funcional. Entonces, si a la persona la contratan para estar realizando ahora actividades ajenas a la nominación o como tal, ¿verdad? Que aparece a las actividades que corresponden a la plaza vacante, ¿verdad? No son las actividades que corresponden a la plaza, perdón, al titular de la plaza, sino otras actividades ajenas. Bueno, en ese caso realmente el trabajador puede en algún momento determinado protestar, ¿no? Y decir, bueno, que ahí lo están empleando en actividades que realmente no son esas. Porque puede ser en algunos momentos determinados de que hay instituciones donde usted habla del área de los tribunales, puede ser que alguien llegó como ordenanza, ¿verdad? Y como soy licenciado, entonces yo definitivamente lo que quiero realizar son actividades que corresponde a un colaborador jurídico. Yo quiero estar resolviendo, quiero estar haciendo allá, pero yo no quiero estar haciendo limpieza. Entonces eso realmente ocurre, que muchas personas descuidan ese tipo de funciones de su plaza nominal por estar haciendo funciones distintas a las mencionadas. Pero ese ya es problema, digamos, de la misma institución, ¿verdad? En ese caso, ¿no? Entonces me parece a mí de que
por ahí la legalidad de la plaza misma sigue siendo tal como aparece descrita en la ley de salario, y no el otro tipo de distorsiones que se esté haciendo sobre ella. Entonces, esa era una pregunta que usted tenía, ¿no? Sí, la otra va encaminada en el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, y esta quizás es doble en el sentido de que en el caso de los fiscales, por ejemplo, los fiscales auxiliares, los fiscales que andan en los tribunales, ¿verdad? Hay un fiscal general, y al fiscal general, pues el artículo 4 lo excluye, ¿verdad? Sí. De la carrera administrativa, pero no dice de los secretarios, de los fiscales auxiliares. En este sentido, el fiscal auxiliar funciona más como una cuestión de un empleado de confianza, ¿verdad? O algo parecido, no sé. Sí, es que ese es el problema, de que a ellos se les ha dado esa calidad de trabajadores de confianza, y como son de trabajadores de confianza, recuerden que no tienen ni estabilidad laboral. Esas personas cada año están sujetas a que les puedan renovar o no les puedan renovar su contrato en el siguiente año, ¿no? Año con año ellos están contratados a plazo, y de hecho en algunos tribunales, por ejemplo, los tribunales especializados, llamados especializados anteriormente, existe también esa figura que los colaboradores están contratados a plazo. Vencido el plazo, los pueden quitar ahí, pero esa modalidad de contratación, pues obviamente hay que ver dónde realmente tiene el respaldo que pretenden hacer en ese caso las instituciones públicas, porque aún la misma Corte Suprema de Justicia hace esta forma de contratación, sabiendo el caso de toda la jurisprudencia anterior que existe en esa materia. Me parece de que es clara violación al derecho a estabilidad laboral consagrado en el artículo 219 de la Constitución. Pero sí, en ese punto que usted refiere, en caso de los fiscales, es común esa forma de contratación, ¿no? Y en los mismos tribunales especializados quieren llevar este tipo de situaciones de contratos a plazo, porque ahí todos están por plazo: el ordenanza, el colaborador, el secretario, y así van, ¿no? Teniendo este tipo de situaciones. Pero sí, en cuanto a los mismos defensores públicos y los mismos fiscales, en esa relación o vínculo que tienen, porque ellos dicen: vengo a plan de representación, como fiscal auxiliar actúo en representación del señor fiscal general de la República, y comienzan a hacer ciertas cosas. Y recuerde usted que los fiscales pues tienen en cierta medida como cierta independencia. De hecho, el mismo Código Procesal Penal dice que ellos van a actuar en algún momento determinado con objetividad, y parte de la actuación de esa objetividad, ellos deciden en algún momento determinado, puede ser que no le consulten a nadie y digan: bueno, si yo soy el que promueve el requerimiento y yo veo que no hay ningún indicio probatorio acá, yo soy el que solicito los sobreseimientos definitivos, provisionales o lo que sea, yo soy el que voy a solicitar un tipo de conciliación acá. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un margen, digamos, de maniobra en el cual hay espacios de autonomía. Entonces, eso es lo que lleva a que en un momento determinado diga: mire, yo ya perdí la confianza realmente en este fiscal, ¿verdad? Pierdo la confianza porque todas las cuestiones que está solicitando, pues obviamente generando impunidad. Entonces, en esa medida, pues el caso de ese tipo de personas sí siguen considerándose como, podemos decir, empleados de confianza, siempre y cuando se den ese tipo de presupuestos. Y entonces, en ese caso, yo los invito a leer el Amparo 2-2011, porque realmente ese va a ser la clave para poder deslindar cuando este tipo de actividades de estas personas son empleados de confianza y cuando no son empleados de confianza. Pero si nos movemos en la lógica de los empleados de confianza, para eso no hay estabilidad laboral. Y por eso, según creo, que también están excluidos de la misma ley del servicio civil, ¿verdad? En el artículo 4. Rafael. Sí, sí, correcto, doctor. Excluye, ¿verdad?, a los empleados de confianza, ¿verdad? Sí, habla. Sí, entiendo que los empleados de confianza no están comprendidos dentro de la carrera administrativa. Sí, no sé si logró corroborar el asunto, si no lo vamos a... Sí, creo que no encuentro un literal específico que habla de los, por ejemplo, en el caso de directores, directores, subdirectores, secretarios, gerentes, cualquier dependencia, así como que manejen fondos públicos, municipales u obras,
Sí, había que dar lectura en esa, quienes están excluidos de la carrera administrativa municipal, de la carrera administrativa, que recuerde que de hecho ahí están excluidos en el mismo literal K en el caso de los custodios de los centros penales, que es otro Esa tema. era, esa era la otra interrogante que tenía en el sentido, creo que ya la había hecho en una sesión anterior, Sí. en el sentido de que aquí, digamos, en el literal K los excluye, y sin embargo el literal M en ese inciso donde dice sin perjuicio de lo establecido, habla de cualquier persona que preste servicios de carácter permanente. Obviamente uno entiende de que un custodio del centro penal o la función que él tiene asignada es un servicio de carácter permanente del centro penal. Sí, pero el problema es que el mismo custodio del centro penal pasa también por la vía de ser un empleado de confianza. Pasa siendo la misma jurisprudencia, ya lo ha considerado como esa discusión, ¿no? A veces los directores de los centros penales dicen, mire, yo despedí al determinado custodio, ¿verdad? Porque perdí la confianza. Pero entonces viene la sala de lo constitucional y comienza a evaluar, porque la persona se va a quejar, ¿no? Perdón, la sala de lo civil, la persona se va a quejar de que le han violentado su derecho a la estabilidad, en ese caso laboral. Entonces las sentencias argumentan en el sentido de ver si los hechos que realmente se le atribuyen al custodio constituyen o no una pérdida de confianza. Pero sí les ha dado y sí son competencias también de materia de trabajo, perdón, del Código de Trabajo. Pero en ese caso sí, en esa lógica se les comienza a considerar a ellos como empleados de confianza. Entendido. Sí, la naturaleza de actividades que realiza sí van en esa vía, ¿verdad? También, ¿verdad? Si facilitan, o el caso de fugas u otras cuestiones, se conecta mucho con esa pérdida de confianza que puede haber en un momento determinado. Bueno, si no hay más preguntas, voy a tratar de ver en lo que resta de minutos, cuando falten unos 10 para las 6, voy a ir donde ustedes voy a regresar acá para efecto de poder contestar algunas otras preguntas que pueden haber dentro de lo que hemos venido hablando. Seguiré a presentar y ahora es el tema, en ese caso, de jornada de trabajo. El tema de jornada de trabajo, pues vamos a ver si logramos ahora concluir esto en los minutos que quedan y si no, retomar lo que nos falte en la siguiente sesión. En lo que respecta a jornada de trabajo, es decir, nosotros ya hicimos referencia al tema de contrato individual de trabajo. Ahora hay que hablar de las condiciones de trabajo, y dentro de esas condiciones de trabajo, pues obviamente está el tema de la jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo, vamos a comenzar a ver aquí cuáles son los antecedentes, ¿verdad?, del tema de jornada de trabajo. Nosotros encontramos ahí en la historia que se comienza a hablar de las leyes de Manú. Las leyes de Manú son de 1280 a.C. En estas leyes hay unas disposiciones que fijan la duración de la jornada de trabajo. Es decir, ellos toman como referente, digamos, una ley natural, ¿verdad? Como, si a eso le podemos hablar ley natural, ¿verdad? Digamos que el sol establece, decían ellos, la división del día y la noche, ¿verdad? Establece pues obviamente la división del día y la noche para los hombres y los dioses. La noche es para el sueño y el día para el trabajo. De acuerdo a esta tradición, pues obviamente no existe la posibilidad de trabajos nocturnos. ¿Por qué? Porque se está específicamente siguiendo, ¿verdad?, en ese caso, una ley natural, como es el cambio perceptible del día y la noche, y para hacer ese cambio perceptible del día y la noche, pues nosotros recurrimos a la luz, en este caso solar. Como en ese momento es lo que se tiene, ¿verdad? No hay energía eléctrica, sino que luz solar. Entonces la luz solar sirve para establecer un límite en lo que respecta a la duración de la jornada de trabajo. Y así se va a entender específicamente en los tiempos antiguos, en la Edad Media. Vamos a entender todo este tipo de cosas. Sin embargo, cuando ya se inventa la energía eléctrica y entra la revolución industrial que viene a realizar una nueva, podemos decir nosotros,
una división científica del trabajo o una organización ya, una nueva organización científica del trabajo, entonces sí, ¿verdad? Ya tenemos la presencia de luz artificial y por lo tanto ya no podemos estar recurriendo a esta ley natural que tenían, ¿verdad? En el caso del pasado y que le servía, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? Sus problemas que eso pueda tener, pero por lo tanto decir uno, bueno, es algo humano, ¿verdad? El caso desde que nace el sol, ¿verdad? Hasta que se pone, la gente realizaba, pues en ese caso, las actividades laborales. Y como ya dije, la máquina pues viene a modificar sustancialmente la duración de trabajo efectivo. Por el caso de la introducción de las máquinas, pues aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Que la revolución industrial, con ella se aumenta específicamente la jornada de trabajo de 14 a 16 horas diarias, ¿no? Eso obviamente que era algo perjudicial para la salud de una persona, estar trabajando 14 a 16 horas diarias, pues es perjudicial para la salud de un trabajador. Entonces, ¿por qué es perjudicial? Porque provoca lo que aquí decimos nosotros, el caso de un decaimiento de la salud física y espiritual. No hay un espíritu de iniciativa ni de genialidad del trabajador. Lo que hay son labores meramente mecánicas, ¿verdad? Sin nada de ingenio ni creatividad, porque de hecho la puede en un momento determinado tener uno si se conforma con el caso de, bueno, dame esta respuesta, ¿verdad? Yo no quiero pensar, dame la ChatGPT. Y entonces nosotros nos damos cuenta que de repente ChatGPT comienza a inventarse hasta conceptos que no están, ¿verdad? Si yo le digo, ¿qué dice la jurisprudencia en la Sala de lo Constitucional respecto a este tema, ¿verdad? ChatGPT comienza a construir y comienza a inventar unas sentencias que nunca las ha pronunciado la Sala de lo Constitucional, o la referencia, ¿no? Y ya lo he probado. Así que por eso le digo yo que algunas cosas sí son positivas y otras no. Entonces significa que el ser humano como tal necesita pues realizar jornadas de trabajo que le permitan espacios de libertad en la cual pueda tener iniciativa, ¿verdad? Del espíritu. Y cuando estoy hablando del espíritu me estoy hablando de cuestiones como culturales, ¿verdad? Dedicarse más a cuestiones culturales que estar metido solo dentro de labores meramente, podemos decir, mecánicas, ¿no? Eso es una consecuencia que obviamente provoca esta revolución industrial con la duración de la jornada de trabajo de 14 a 16 horas. El decaimiento de la salud física hace presto al trabajador a sufrir accidentes de trabajo. Entonces, por eso es una serie de problemas que hay ahí, ¿no? El caso de bajos salarios, frecuentes accidentes de trabajo, la monotonía en la actividad laboral. Entonces, todo eso pues estaba presente en ese momento. Recuerden que aquí ya está de modo, así podemos decir nosotros, ¿verdad? Como de Nemes, ahora podemos decir, aparece esta canción popular de las 4-8, ¿verdad? Haciendo referencia. 4 horas, para trabajar, 4 horas para dormir, 8 horas para el recreo y haciendo referencia a los 8 chelines, ¿verdad? Que van a pagar por día un trabajador. Digamos que por eso se le llamó la canción de las 4-8. Entonces ya haciendo referencia a que lo máximo de una duración de jornada de trabajo ordinaria deben de ser 8 horas. Entonces esa situación, como dije, de problemas de larga jornada de trabajo, pues generó protestas de parte de intelectuales, de los mismos trabajadores, y esa discusión sobre reducir la jornada de trabajo en 8 horas se va a llevar a la Conferencia de Berlín de 1906 y de 1913. Ahí se va a elaborar una Carta Internacional del Trabajo, y en esa Carta Internacional del Trabajo, que con ella se va a llegar al Tratado de Paz de Versalles. El Tratado de Versalles, en el caso del artículo 427, estableció que la jornada de trabajo era de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. Y como se crea la OIT con el caso del Tratado de Versalles, entonces la OIT pues obviamente retoma, ¿verdad?, esta idea de la duración de la jornada de trabajo de 8 horas. Entonces lo que nosotros tenemos, ¿no?, el caso de la duración de jornada de 8 horas, no de más horas como jornadas ordinarias. Ahora, los trabajadores pueden laborar horas extraordinarias, pero para desanimar al empleador al empleador, mejor dicho, que esté contratando trabajadores, ¿verdad?, que laboren en exceso de su jornada ordinaria de trabajo, porque va a tener que pagar salarios extraordinarios.
Entonces se establece, ¿verdad? Ese pago del recargo del 100% para horas extraordinarias, al fin de que el empleador piense bien, ¿verdad? Si va a estar utilizando a trabajadores en labores que exceden de la jornada ordinaria de trabajo. Hay unos regímenes que esto es más como teórico, ¿no? Que tratan de explicar la jornada de trabajo, ¿no? Un régimen familiar que nos va a decir a nosotros, mire, en el inicio, ¿verdad? de la humanidad, lo que tiene es un pater family, ¿verdad? Una especie de líder familiar en el cual, en lo que respecta a la duración de la jornada de trabajo, este líder o este padre de familia, pues obviamente que no impone, en ningún momento va a imponer en ese caso a sus hijos o a su familia pésima jornada de trabajo. No, ¿verdad? Y además de eso, en ese momento histórico no hay una presión de estar produciendo, ¿verdad?, para ciertos excesos, sino que la producción es meramente de subsistencia. Entonces laboran para producir lo necesario para vivir. Cuando ya se labora para producir cierto excedente, es cuando ya la despierta, pues obviamente la codicia, y comienza la persona a obligar a otro, ¿verdad?, a realizar jornadas de trabajo más allá, podemos decir, de los límites posibles. Y ese es el caso del régimen patrimonial, que es propio de la esclavitud, ¿verdad?, donde los trabajadores se someten en ese caso a largas jornadas de trabajo, y las largas jornadas de trabajo se hacen en función a la mayor rentabilidad, la mayor ganancia que la empresa pueda tener. Es decir, ahí no importa nada la vida, la dignidad de un ser humano, que en ese caso es reducido a la condición de esclavo. Y en el régimen obrero, que es un régimen propio ya de la modernidad, pero aún en ese régimen obrero que nosotros podemos hablar también, ¿verdad? Hay un trabajador asalariado, el cual obviamente trabaja bajo subordinación y dependencia, y aunque tiene ciertos márgenes de libertad, siempre está condenado específicamente a trabajar más allá de las 8 horas para poder tener en ese caso los recursos que le permitan llevar una vida digna, ¿no? Entonces, el tipo de posibilidades que abre esta situación. Más allá de esos antecedentes, si nosotros ahora queremos conceptualizar la jornada de trabajo, vamos a decir que es una jornada de trabajo. La jornada de trabajo, a final de cuentas, es el lapso de tiempo, ¿verdad?, convenido entre el trabajador. Puede ser el tiempo convenido, el tiempo legal, en el cual el trabajador se va a encontrar a la disposición del empleador, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos en este caso jornada de trabajo. Jornada de trabajo es el lapso de tiempo convenido. Puede ser convenido porque puede ser contractual. La ley dice, mire, usted no puede trabajar más de 8 horas diarias. La duración ordinaria de la jornada ordinaria de trabajo diaria es de 8 horas. Pero contractualmente yo puedo, en ese caso, estipular una jornada inferior de tiempo, es decir, de 6 horas, 7 horas. Eso sigue siendo posible, ¿no? O de 6 horas. Es algo que el trabajador lo puede acordar con el empleador. Por eso hablamos de lapsos de tiempo convenido. Y por eso decía, puede ser lapsos de tiempo convenido o un lapso de tiempo legal. Tiempo legal porque la Constitución y el mismo código establecen límites en cuanto a la duración de la jornada ordinaria diaria de trabajo. Ahora, ¿qué importancia tiene en ese caso limitar la duración de la jornada de trabajo? Bueno, específicamente tiene importancia porque esa limitación de jornada de trabajo está participando de ciertos factores. Son un factor social, un factor psicológico, un factor religioso, ¿verdad?, que específicamente atañe a la forma directa a la persona del trabajador y al interés superior de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que es necesario limitar la jornada de trabajo porque específicamente, en algún momento determinado, si a un trabajador se le exige un determinado esfuerzo diario de trabajo, pues ese esfuerzo diario de trabajo implica pérdida de energía física, pérdida de energía intelectual, y entonces de ahí la necesidad que vamos a tener nosotros de recuperar esas energías que hemos perdido. Y por eso es que allá la canción hablaba, ¿no?, de 8 horas de descanso, ¿verdad? 8 horas para dormir, 8 horas de recreo, 8 horas de trabajo, y las 8 horas
$8 diarios por hora, diría uno, ¿verdad? Entonces, en ese caso es que hacemos referencia a la necesidad o a la importancia de que exista una limitación de jornada de trabajo, porque el trabajo en exceso, pues obviamente produce la necesidad de recuperarse, ¿no? Y entre más trabaja, más tiempo va a necesitar usted de recuperación. Entonces, por eso es que a veces una gente se mata trabajando y al día siguiente amanece como que si no hubiese descansado, que no pudo recuperarse en ese caso de la pérdida de las energías que implicó la jornada anterior. Entonces, por eso es que se habla y aún en estos tiempos se sigue sosteniendo que la duración de la jornada de trabajo máxima debe ser de 8 horas. Y como ya dije anteriormente, de que hay fundamentos, ¿verdad? Hay fundamentos doctrinarios para la limitación de la jornada de trabajo. Y dentro de eso tenemos nosotros, por ejemplo, factores fisiológicos, factores económicos, factores familiares. ¿En qué modo estos factores fisiológicos inciden en lo que ya mencionamos anteriormente? Cuando el tiempo trabajado es más extenso, pues obviamente es más agotador, ¿verdad? Y si es más agotador, pues obviamente hay una necesidad de descanso, ¿no? Que el descanso continuo nos sirva como una especie de válvula de escape para poder en ese caso recuperar las energías perdidas en una jornada de trabajo anterior. Por si hemos dicho nosotros que habrá una fatiga física, una falta de concentración también intelectual que puede haber cuando una persona ya está cansada. Cuando una persona está cansada mentalmente ya no puede producir, puede comenzar a hablar, a divariar, no a hablar cosas concretas, ¿no? Puede ser una especie de vértigo intelectual el que esa persona tenga, pero no una, digamos, ideas claras sobre un tema. Entonces ahí tenemos que los factores fisiológicos son importantes, porque hemos dicho, trabajo continuo provoca fatiga continua. Y frente a fatiga continua necesitamos un mayor tiempo para efecto de recuperarnos de las energías perdidas. Entonces esa es la justificación que va a tener una limitación de la jornada de trabajo o también las pausas que se deben conseguir. Recuerden ustedes ven mucho, me parece, información, tienen mucha información y ustedes se dan cuenta que empresas en China o los trabajadores asiáticos, pues por allá hay empresas que hasta crean espacios para ir a dormir, ¿no? A tener una siesta de tantas horas donde los trabajadores se van a dormir y luego regresan a trabajar para ser más productivos, ¿no? ¿Verdad? Pero son empresas donde los trabajadores no es que van a estar metidos, ¿no? En 8 horas continuas ahí laborando, sino que hay esas pausas de descanso, ¿verdad? Para que el trabajador pueda recuperar. Se lo puede mantener un colaborador las 8 horas sentado en un escritorio, ¿no? Eso es imposible. Entonces ahí se requieren este tipo de pausas. Eso justifica una limitación de la jornada de trabajo. Por factores económicos que van a justificar la limitación de la duración de la jornada de trabajo. Bueno, aquí tenemos nosotros que lo que ya dije anteriormente, jornadas extensas provocan fatiga. Y un trabajador fatigado, pues obviamente es menos productivo. Por eso es que estamos diciendo que las empresas en Japón o en los países asiáticos tienen ese tipo hacen dormitorios, ¿no? En ese caso comunes, ¿no? Unos espacios así que crean donde los trabajadores van a dormir. Entonces estaban trabajando y de repente van un tiempo en donde ellos se van a descansar, a dormir un tiempo y luego regresan obviamente a prestar su servicio. Porque ellos entienden que ese trabajador va a ser más productivo si está descansado. Si el trabajador está cansado es menos productivo y obviamente que eso incide en el caso de las pretensiones de utilidad que tenga la empresa. Así es que por ahí habría que saber distribuir los tiempos en el caso del trabajo productivo. Por razones de índole familiar, el trabajador necesita tiempo para mantener, ¿verdad? Ese tiempo para su familia, ¿no? Mantener unido el núcleo familiar. Solo es posible si tenemos nosotros jornadas de trabajo limitadas. O sea, jornadas de trabajo máxima de 8 horas. Hay unos espacios de tiempo que quedan, ¿verdad? Para tener vida comunitaria y tener vida familiar. Ahora bien, en el tema de jornadas de trabajo, porque hemos hablado nosotros en este caso de los antecedentes de la jornada de trabajo, hicimos referencia a la importancia que tiene limitar
jornada de trabajo. Hicimos referencia a los factores que en ese caso justifican la limitación de la jornada de trabajo. Ahora hablemos de las clases de jornada de trabajo. Y cuando hablamos de las clases de jornada de trabajo, pues aquí tenemos nosotros que vamos a encontrar una jornada de trabajo mixta. ¿Qué es una jornada de trabajo mixta? Es aquella que comprende parte de horas diurnas y de horas nocturnas. De modo que las labores pueden iniciar en horas diurnas y concluir en horas nocturnas o viceversa, ¿no? Si no, nosotros leemos en este caso el Código de Trabajo en el artículo 161, el legislador nos dice a nosotros, mire, la jornada de trabajo inicia, ¿verdad?, de horas tales a las horas tales. Bueno, ustedes en el caso, las horas diurnas están comprendidas entre las 6 horas y las 19 horas de un mismo día. Y las nocturnas están comprendidas de las 19 horas de un día a las 6 horas del día siguiente. Entonces, ¿cuáles son las 19 horas de, digamos, si la jornada comienza a las 6 a.m., ¿verdad? De las 6 a.m. a las 7 p.m. implica que yo tengo una fracción de tiempo para estar hablando de jornadas diurnas, ¿verdad? Y de las 7 p.m. a las 6 a.m. yo estaré en presencia de una jornada, en este caso, nocturna. Ahora, hay labores que ustedes saben que hay personas que seguramente a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana ya están laborando, ¿no? Entonces tienen una especie de jornada, pueden tener una especie de jornada mixta. Las personas que van a descargar los carros de verdura que vienen de Guatemala y al mercado, no crean ustedes que andan a las 6 de la mañana haciendo estas labores. Esas personas comienzan a trabajar a la 1 de la mañana. O comienza a esa hora, 1 o 2 de la mañana, esas personas están ya descargando este tipo de vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pueden comenzar ese tipo de labores y terminar a las 9, qué sé yo, del día siguiente. Entonces, ahí vamos a estar en presencia de una jornada mixta. Es decir, una jornada que está comprendiendo horas diurnas y horas nocturnas. En el caso del artículo 161 va a resolverse un problema muy interesante que se puede aparecer acá, ¿no? Es decir, ¿cuánto dura o cuál es la duración de una jornada mixta? ¿Cuál es la duración en este caso de una jornada diurna o de una jornada nocturna? Entonces ahí tenemos el caso de las jornadas de trabajo mixtas. Tenemos jornadas de trabajo continua. La jornada de trabajo continua implica, ¿verdad?, que el trabajador no sale del perímetro de la empresa y por lo tanto permanece en ella, obliga, y esto va a obligar aquí al empleador a concederle pausas para tomar alimentos y descansar. Ustedes saben que en el caso del órgano judicial son 40 minutos las que uno tiene de descanso, ¿verdad? Que es decir, de la 1 a la 1 y 40, ¿no? Digamos que es para almorzar y tener una pausa ahí de descanso. Ahora, en el caso de las jornadas continuas, esas pausas que hice referencia se van a considerar parte de trabajo efectivo. Es decir, que eso no prolonga la duración de la jornada de trabajo. Cuando hablamos de jornadas continuas, las pausas que se dan para tomar los alimentos o para descansar se consideran como trabajo efectivo. Lo que pasa es que en el caso nuestro, entramos a las 8 y salimos a las 4 de la tarde, en el entendido que estamos reponiendo una hora del día sábado, ¿verdad? O en los periodos de tiempo del día sábado. Para no trabajar el sábado, uno está reponiendo eso. Pero la jornada de uno es continua. Digamos, no nos retenemos. Menos nosotros, yo no me retiro de la empresa, ¿no? Porque una jornada continua, el trabajador implica que no sale del perímetro de la empresa, es decir, permanece ahí, ¿verdad? Y esa permanencia va a obligar al empleador a concederle las pausas necesarias. Si es que ahí tenemos, ¿no? Si, por ejemplo, si un trabajador en una jornada continua ingresa a su empresa a las 8 de la mañana, su hora de salida va a ser a las 3 de la tarde, ¿no? Aunque el empleador le hubiera otorgado las pausas de 30 minutos como mínimo para tomar alimentos y descansar, pues obviamente que ese va a ser el tiempo de trabajo efectivo. Ahora, en el caso de la jornada discontinua, el asunto es distinto, porque la jornada discontinua obliga
al trabajador, ¿verdad? No, mejor dicho, en la jornada discontinua, el trabajador corta la prestación de los servicios, se retira de la empresa, ¿verdad? Y a su hogar a tomar los alimentos y retorna, ¿verdad? A una determinada hora. Es decir, la jornada de trabajo era de 8 a 12 y de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué significó? Que esas 2 horas que el trabajador ya no esté en la empresa, esas 2 horas no se consideran como trabajo efectivo. Por eso es que la jornada tiene mayor duración. La jornada de ese trabajador, le dije, entró a las 8 de la mañana y salió específicamente a las 6 de la tarde porque tuvo 2 horas, en ese caso, de inactividad, o no estaba en esas 2 horas en la disponibilidad del empleador, ¿verdad? Así que eso lo obligó a que su jornada de trabajo tenga esa duración. En el caso de una jornada extraordinaria de trabajo, pues ya la disponibilidad del trabajador, ¿verdad? Más allá de la jornada ordinaria al empleador, ¿verdad? Debiendo en este caso el empleador pagar el trabajo que reciba del trabajador con un salario extraordinario. En otra palabra, las jornadas extraordinarias son los trabajos que exceden la jornada ordinaria de trabajo. Son los trabajos efectuados, ¿verdad? En exceso de la jornada ordinaria de trabajo. Esos serán los trabajos extraordinarios. En cuanto al aspecto legal de este tema, el artículo 38 de la Constitución de la República, en el ordinal 6, que nos hace referencia a nosotros, que corresponde en este caso al legislador, fijar la jornada de trabajo. O sea, el legislador tiene esa libertad de clasificación de la jornada diurna y la jornada nocturna, y para eso el legislador ya dijo, pues, que entre las 6 a.m. y las 19 horas del mismo día, eso comprende una jornada diurna de trabajo. Y en el caso de las 19 horas, las 6 horas del siguiente día, pues estamos hablando nosotros de una jornada nocturna. Eso es lo que va a servir. Entonces, ahí el legislador, hay una cuestión que hemos dicho que sí deja en libertad al legislador, para decir de qué horas a qué horas serán las jornadas diurnas y de qué horas a qué horas serán las jornadas nocturnas. Pero el legislador le dice, el legislador constituyente le dice al legislador ordinario que en ningún momento la duración de la jornada ordinaria de trabajo va a exceder de las 8 horas. Entonces eso claramente se lo deja al legislador. Ahí la otra, que el legislador piense de que por las costumbres comerciales las horas de estos horarios van a ser en esta forma, pues obviamente va así en esa perspectiva. Recordemos que hay lugares donde hay vida nocturna, ¿verdad? En San Miguel, yo no sé, porque al final de cuentas yo no salgo de mi lugar. No acostumbro a andar en las calles, ¿verdad? Entonces no sé si aquí hay vida nocturna o no hay vida nocturna. Entonces, desde ese punto de vista, ahí habría que ir considerando este tipo de posibilidades de jornadas mixtas de trabajo, ¿no? Y por otro caso, de las mismas también jornadas nocturnas de trabajo. ¿Y qué nos dice el artículo 161? Veamos comencemos con el artículo 161 del Código de Trabajo. Las horas de trabajo son diurnas y nocturnas. Ya el legislador está claro, las horas de trabajo son diurnas y nocturnas. Las diurnas están comprendidas entre las 6 horas y las 19 horas del mismo día, las nocturnas entre las 19 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Claro, de 6 a.m. a 7 p.m., ya he dicho, es la duración de la jornada diurna. De 7 p.m. a 6 a.m. del siguiente día, estamos hablando de jornadas nocturnas. Ahora, el legislador viene en el siguiente inciso y le dice, la jornada ordinaria de trabajo efectivo, salvo las excepciones legales, no excederá de 8 horas diarias, y las nocturnas de 7 horas. O sea, una jornada nocturna tiene menor tiempo de duración, ¿verdad? Es de 7 horas, y la diurna va a ser de 8 horas. Más adelante vamos a justificar por qué ese trato diferenciado. Y luego dice el legislador, salvo las excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? En el caso de los trabajadores adolescentes menores de 16 años, de que ellos trabajan jornadas de 6 horas diarias. Y en el caso de los trabajadores de oficios del hogar, donde la jornada de trabajo de ellas, pues,
puchica, allí sí hay una vulneración de la jornada de trabajo porque excede de las 8 horas sin que exista pago de horas extraordinarias de trabajo. Entonces, lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Y el legislador, pues como ahí lo tengo yo apuntado, el parámetro que sigue para hacer ese tipo de clasificación que mencionamos anteriormente es que él tiene todavía, ¿verdad? Recurre a la idea del cambio perceptible del día y la noche para comenzar a hacer esa clasificación de horas. Así como también, ¿verdad? Habla de las 6 a.m. y de las 7 p.m., porque a final de cuentas son los tiempos en los que por la misma afluencia, podemos decir nosotros, de las costumbres comerciales, las personas tienen, ¿verdad? Por cultura hacer sus transacciones comerciales en esos momentos. Entonces, eso es lo que le lleva al legislador a haber hecho ese tipo de clasificación. Pero sí sigue el cambio perceptible del día y la noche, ¿verdad? Para clasificarla en horas diurnas, en jornadas diurnas, perdón, y jornadas nocturnas. Entonces, eso es importante. Ahora, dice el legislador, aquí, ¿verdad? En esta disposición, que la jornada de trabajo que comprenda más de 4 horas nocturnas será considerada como nocturna para efectos de duración. Aquí estamos en presencia nosotros de una jornada mixta. Dice el legislador, mire, la jornada de trabajo que comprenda más de 4 horas nocturnas será considerada nocturna para efectos de duración. Es decir, la jornada de trabajo comenzó, por ejemplo, tenemos nosotros hasta el caso de las 19, ¿no? Horas. Digamos, si nosotros habláramos que estuvo a las 18 horas, 18 horas, hablemos en ese caso de las 16, 17, 18. O podemos hablar en ese caso nosotros de las 17, 18, 19. Entonces el trabajador, ¿verdad?, entra específicamente a laborar a las 5 de la tarde y este trabajador pues obviamente va a tener una jornada, su jornada de trabajo va a implicar un número mayor de 4 horas, en ese caso nocturnas. Y si implicó un número mayor de 4 horas nocturnas, el legislador le dice, mire, la jornada de trabajo la vamos a considerar ahí, ¿verdad? En ese caso, como mixta, con la consecuencia jurídica siguiente, que si 4 horas, si la jornada nocturna tiene más de 4 horas, implica que esa jornada va a ser nocturna para efecto de duración. Significa que esa jornada mixta, con más horas nocturnas, ¿verdad? Con un número mayor de 4 horas nocturnas, entonces se va a considerar nocturna como efecto de duración, es decir, solo va a tener una duración de 7 horas, es decir, el trabajador no va a trabajar 8 horas, sino que va a trabajar 7 horas, ¿verdad? En ese punto de las jornadas mixtas. Cuando las jornadas mixtas comprenden un número mayor de 4 horas nocturnas, se va a considerar la jornada nocturna para efectos de duración. Entonces, es lo importante que habría que destacar en lo que respecta a este numeral, ¿no? Y al final, la jornada diurna no excederá de 44 horas, ni la nocturna de 39. Es lo que refiere el legislador, ¿verdad? Le pone esos límites máximos a las jornadas ordinarias de trabajo. Yo creo que sobre este punto voy a seguir en la siguiente sesión haciendo una explicación. Pero lo que me interesa en este caso de tomar en cuenta específicamente lo siguiente. Porque ustedes me dirán, bueno, y si tengo jornada diurna y jornada nocturna, entonces, y respecto de los horarios de trabajo, vamos a entender nosotros los horarios de trabajo en esos contextos. Lo que pasa es que el legislador, cuando hace referencia al tema de la jornada diurna y la jornada nocturna, es que el legislador dice, bueno, aquí está una bolsa de horas, ¿no? Una bolsa de horas que comprende de las 6 a.m. a las 19 p.m., ¿verdad?, del mismo día. Entonces, si dentro de ese periodo usted ubica un horario de trabajo de 8 horas, pues obviamente que ese será el horario, ¿no?
Entonces, digamos, podemos emplear el horario que yo hacía referencia anteriormente, ¿verdad? Una labor es que entro a las 8 de la mañana y salgo específicamente a las 4 de la tarde. Puede ser si se trata de una jornada continua, o puede ser otro horario distinto, ¿no? Que entra a las 6 de la mañana, a las 12 del día se va para su casa, regresa a las 2 de la tarde al trabajo, sale a las 6 de la tarde. Entonces, ese es otro tipo de forma de poder resolver este tipo de situaciones, ¿no? Porque nosotros sabemos que la jornada de trabajo no puede exceder de 8 horas diarias. Y la nocturna no puede exceder de 7 horas diarias. Y el legislador le dice, mire, la jornada nocturna la va a comprender usted, ¿verdad? En un horario que puede fijar de las 19 del día anterior hasta las 6 p.m. del día siguiente, ¿verdad? Ahí, en ese caso, usted haga la clasificación de este horario. Entonces, los horarios son los que están comprendidos dentro de la respectiva jornada, ¿no? Yo utilizo la bolsa de horas y en función de esa bolsa de horas que tengo ahí como nocturna, y puedo acomodar los horarios de trabajo. Entonces, lo que de hecho tenemos respecto de eso, y es el comentario que quería hacer en la sesión anterior, o sea, es posible que en la siguiente sesión veamos todos estos artículos y terminemos viendo el descanso semanal. O sea, en otras palabras, el examen que lo vamos a hacer el próximo jueves, llegaríamos a ver únicamente el tema del descanso semanal, es decir, desde lo que hemos venido hablando hasta el descanso semanal, ahí vamos a tener fijado el contenido de la segunda evaluación, que es el próximo jueves, ¿verdad? Así que ya les dejo claro de que la evaluación va para el próximo jueves a las 4 de la tarde. No sé si tienen preguntas. Me pueden decir si tienen preguntas. Si no hay preguntas, pues yo cierro la sesión. Recuerden que yo tengo que ir a firmar a la Universidad de Asistencia. ¿Se le fue el internet o qué pasó? Porque no oigo participación. No, doctor, por mi parte todo está claro. Bueno. Sí, Gerardo. Todo está claro, doctor. Bueno, entonces los veo en la sesión del día sábado, que va a ser presencial, ¿verdad? Sábado de 9 a por ahí 10:50 la universidad. Si Rafael tenía preguntas. No, doctor, está todo excelente y claro. Bueno, los veo entonces. Feliz noche y los veo ahí el sábado. Presencial, ¿verdad? Sí, doctor, en el aula 31 el día sábado. Bueno, ya nos veremos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Buenas noches.